Emma salió de casa. Estaba de muy buen humor. Hoy se casaba. De repente sonó el teléfono. Cuando Emma contestó, oyó la voz alterada de su prometido, Sean. Resulta que se había estropeado el coche y ya había llamado a un taxi para él y para ella. Sean se disculpó mucho diciendo que no había nada más que hacer. Tendrían que ir al lugar del registro matrimonial por separado. Emma estaba conmocionada. Estaba de pie con su vestido de novia, en medio de la calle, esperando a su novio. No había planeado una gran celebración y después de la ceremonia solo quería pasar el rato en una cafetería junto al mejor amigo de Sean y su mujer. Pero ir a la boda en taxi era demasiado. En general, toda esta idea de una boda súper económica en la que ni siquiera su única pariente, su abuela, debía estar, molestó a Emma desde el principio. Pronto llegó el taxi y no hizo más que aumentar la irritación de Emma. El tipo hizo varias bromas infructuosas, pero la chica no estaba de humor para mantener el tono bromista. ¡Qué humillación!, pensó Emma, sentada en la parte trasera de un taxi. Si no fuéramos tan pobres, si Sean tuviera una familia completa, entonces todos estarían celosos mirándonos y yo no tendría que ir en taxi a la boda. Emma siempre había soñado con una vida sin pobreza, creció sin padres y sabía lo que significaba la pobreza de primera mano. Solo tenía a su abuela que cumplió 70 años el año pasado. La situación de Sean no era la mejor. Su padre murió cuando era un niño de tan solo 10 años y su madre estaba enferma y se necesitó mucho dinero para curarla. Sean consiguió una profesión como electricista y acababa de empezar a trabajar, por lo que no podía presumir de unos ingresos tan elevados. Emma tenía muchas ganas de viajar por el mundo, comprarse ropa elegante y encontrar comida. Pero antes de este viaje en taxi, no había pensado mucho en el hecho de que, habiéndose casado con Sean, no cumpliría pronto sus sueños. Mirándose a sí misma desde fuera, era como si Emma hubiera recobrado la sobriedad. ¿Necesito todo esto? ¿Estoy realmente preparada para seguir viviendo así? ¿Y quiero de verdad a Sean? Eran tantas las preguntas que Emma estaba incluso asustada. Inesperadamente para sí misma, ordenó al taxista que diera la vuelta al coche y regresara. Pensó en lo que había hecho durante todo el camino de vuelta. ¿Había hecho lo correcto al decidir no acudir a su propia boda? ¿Había sido correcto abandonar a Sean y ni siquiera explicarle nada? La chica admitió honestamente que solo tenía miedo de mirar al chico a los ojos, miedo de ceder a sus súplicas y cambiar de opinión. Así que una vez tomada la decisión, tuvo que actuar con rapidez. Lo primero que hizo Emma fue apagar el teléfono para que su prometido no pudiera localizarla. Una vez en el dormitorio donde habían vivido los 2 últimos años, la chica se cambió de ropa a toda prisa, metió algunas pertenencias en una bolsa y sacó un fajo de sus ahorros. Luego se apresuró a ir a la estación de tren, donde tomó el primer tren hacia la capital. Emma alquiló el departamento más barato a las afueras de la ciudad y el primer día se apresuró a buscar trabajo. La primera semana en la ciudad no dio sus frutos y Emma empezó a desilusionarse poco a poco con su plan, pero de repente tuvo suerte en una empresa. La cara bonita de una chica de provincias que vino a buscar trabajo como secretaria atrajo al jefe. A Emma también le gustó enseguida Steven. Era como el hombre de sus sueños, bastante joven, elegante, educado. Era totalmente distinto del Sean que ella había dejado. Pronto empezaron un romance tormentoso. Emma estaba loca por su jefe. Por fin, su vida era todo lo que había soñado. Con Steven, vio a París, Roma y Londres por primera vez en su vida. A los 6 meses de conocerse, ya tenía un coche nuevo, regalo de Steven, y ella misma se mudó a un apartamento alquilado a una lujosa suite de su amante. El único hilo que unía a Emma con su pasado era su abuela, a quien Emma enviaba dinero constantemente. Sin embargo, rara vez se atrevía a llamarla, pues seguía teniendo miedo de oír hablar de Sean. Steven, por su parte, estaba locamente encaprichado de su nueva novia, cuando un día, durante una cena en un lujoso restaurante, se arrodilló y le pidió que se casara con él. Emma se sintió como en un cuento de hadas y se dio cuenta de que la vida era un éxito. Pronto hubo una boda lujosa. Emma invitó a su abuela, pero la anciana decidió no venir y se alegró por su nieta desde la distancia. Justo después de la luna de miel, Emma se dio cuenta de que estaba embarazada y Steven se alegró. Empezó a amueblar la habitación del bebé y su padre no escatimó en dinero, pues quería que su heredero tuviera lo mejor de todo. La ilusión se acabó cuando empezó el parto.
Desde los primeros minutos en la sala de partos, quedó claro que algo iba mal. Emma se sentía tan mal que a través del estado de desmayo casi no entendía las voces y solo captaba débilmente las imágenes de las enfermeras y los médicos que se afanaban. Entonces, finalmente perdió el conocimiento. ¿Dónde está mi bebé?, fueron sus primeras palabras cuando recobró el conocimiento. Quiero verle. Steven estaba a su lado, blanco como una pared e inusualmente tenso. Escúchame, Emma. La voz de Steven sonaba extraña. Nuestro hijo ha muerto. El parto fue duro. Fue anteayer. Los médicos lucharon por su vida durante casi 2 días, pero no pudieron salvar al bebé. Emma no podía decir nada en respuesta. Tragaba saliva con la boca, como un pez arrojado en la orilla, y no podía soltar ni un sonido. Por un momento pensó que no era más que un sueño horrible, una de esas pesadillas que a veces asolaban a las mujeres embarazadas. Emma incluso intentó volver a cerrar los ojos y cuando los abrió, se pellizcó con fuerza. Por desgracia, nada cambió. Seguía tumbada en la habitación. Había un extraño Steven y su hijo amado, al que había llevado bajo el corazón desde hace 9 meses, no estaba allí. Al darse cuenta de todo este horror, Emma empezó a gritar como un animal herido. Una enfermera preocupada entró a la habitación y le administró una inyección de sedantes. Emma sintió que volvía a caer en el olvido y que la oscuridad venía de todas partes. Pasaron los días y nada cambió para Emma. Durante horas perdió todo el deseo de vivir. Miraba por las ventanas, tras las cuales el viento arremolinaba las hojas amarillentas. La trasladaron al departamento psiquiátrico, donde se utilizaron largas conversaciones y medicamentos para devolverle el interés por la vida. Y ahora no había nada que le recordara como una chica alegre y despreocupada. Con el tiempo, Steven se llevó a Emma a su casa y su actitud hacia ella cambió notablemente. La mujer en silla de ruedas y con una mirada descolorida le aburría, y la adoración fue sustituida por ira e irritación. Steven iba a su habitación cada vez con menos frecuencia y pronto empezó a buscar consuelo en el costado. Al cabo de un par de meses, su enfermera dimitió por motivos personales, y Steven no contrató a una nueva ayudante. Ahora nadie se preocupaba por Emma y la mujer se sentía abandonada e innecesaria. Un día, Steven le informó a Emma que se iba por viajes de negocios. Él no sabía que el día anterior ella se había enterado por casualidad de que había comprado billetes para la Riviera Francesa, donde una vez había pasado su luna de miel. Sin inmutarse, Emma pilló a su marido en una mentira. Entiendo, así que lo sabes todo, respondió él con indiferencia. Este año estoy harto de todo. Ahora no tendrás hijos, así que no te necesito, y yo no soy tu niñero. Emma pidió al menos que contrataran a un ayudante para el tiempo que su marido estuviera fuera, pero Steven se negó, comentando bruscamente que ya era hora de que dejara de jugar al cisne moribundo y aprendiera a cuidar de sí misma. Así que la mujer se quedó sola. No entendía si su marido quería ponerla en pie de una forma tan extrema o por el contrario, soñaba con que ella se hiciera algo y él se deshiciera de ella de ese modo, porque el divorcio de ella le prometía un gasto enorme. Así que, en tales reflexiones, de repente Emma tuvo un deseo de sobrevivir a cualquier precio y despertó fuerzas que nunca había sospechado hasta el punto crítico. Estas fuerzas empujaron a Emma hacia la cima con una rapidez inimaginable. Si no hubiera sido por las crueles palabras de Steven, tal vez se habría ido simplemente con su abuela sin reclamar ni responder a ninguna llamada, como una vez había dejado a Sean. Pero ahora Emma hizo lo que su marido se merecía. Las románticas vacaciones de Steven con su nueva amante estaban en pleno apogeo. No se había puesto en contacto con su mujer ni una sola vez en todas las 2 semanas. No sabía lo que le pasaba o si estaba viva del todo. Y una buena mañana le llamó su abogado. Emma había solicitado el divorcio, la división de bienes y una indemnización por daños morales y físicos que había sufrido en el matrimonio. Steven se quedó estupefacto e inmediatamente volvió a casa, donde en lugar de su esposa paralítica encontró una silla de ruedas en medio del pasillo y una nota sobre la mesa. Steven, tienes razón. Yo nunca tendré hijos. Pero espero que tú sí los tengas y yo tendré mi propio apartamento y una indemnización de cientos de miles. Todo es justo. Steven se rasgaba las vestiduras, pero no podía hacer nada más. Intentó ponerse en contacto con su mujer sin éxito, ni siquiera sabía a dónde se había ido, porque durante el tiempo que habían estado juntos ni una sola vez le había preguntado dónde vivía su abuela. Aunque hubiera supuesto una pequeña diferencia, todos los hechos no estaban del lado de Steven.
El hombre soportó esta pérdida económica en su divorcio e hizo voto de no casarse hasta que su nueva mujer diera a luz a su nuevo hijo. Emma volvió con su abuela, llena de determinación para rehacer su vida. La abuela estaba encantada con la llegada de su nieta, y cuando pasaron las primeras emociones, Emma empezó a preguntarse qué había de nuevo en la ciudad. Por supuesto, quería saber de Sean. Emma no tenía intención de reanudar la relación con él, pero quería pedirle perdón. Pero lo que descubrió sobre su ex prometido la dejó estupefacta. Resultó que estaba en la cárcel. Sean tuvo un accidente de coche por culpa de otro, pero el otro conductor no sobrevivió y se detectó alcohol en la sangre de Sean, por lo que fue condenado. El muerto dejó una hija menor, Maya, a la que crió solo. Tras oír toda la historia, Emma decidió que Sean la visitaría, y así se conocieron. Demasiado joven, pero ya muy golpeado en la vida. La conversación no fue fácil. Emma no ocultó nada a Sean, incluido el hecho de que ya no estaba destinada a ser madre, y él le pidió que visitara a la niña huérfana en el orfanato y averiguara cómo vivía allí. Pasaron 2 años cuando Sean salió en libertad condicional. Salió por la puerta de la cárcel y allí la esperaba Emma y la pequeña Maya. Las dos personas con el corazón roto se convirtieron en apoyo mutuo y decidieron dar cariño y cuidados a la niña para que no se perdiera en este mundo cruel como les ocurrió a ellos en su momento. Si te ha gustado la historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campana. Gracias y hasta pronto.